Para comprender el karma que obra de hombre a hombre, hay que contemplar lo profundo de tales vínculos, y así se comprenderá la tercera de las maneras de obrar del Cristo Jesús, la que abarca todo el organismo humano. Y con ello se proyecta una luz sobre el supremo obrar del Cristo según el Evangelio de Lucas. Así se nos enseña claramente cómo el yo del Cristo, con toda su esencia, influyó en los distintos principios del ser humano. Esto es lo esencial, y el autor del Evangelio de Lucas, que en los respectivos capítulos enfoca especialmente los efectos terapéuticos, quiso mostrar que estos representan el desenvolvimiento de las fuerzas del yo en el apogeo de la evolución de la humanidad. Se nos enseña, pues, que el Cristo debió influir en el cuerpo astral, el cuerpo etéreo y el cuerpo físico del organismo humano. En cierto modo, Lucas señala el gran ideal de la evolución de la humanidad diciendo, mirad vuestro porvenir, vuestro yo, tal como se ha desarrollado hasta ahora, aún está débil, poco dominio puede ejercer. Pero con el correr de los tiempos llegará a dominar y a transformar los cuerpos astral, etéreo y físico. El Cristo os ha enseñado el gran ideal de conquistar este dominio. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o inquietud. No les dé pena preguntar o si toca repetir, repito. O continúo con el texto. Ustedes dirán. Estamos hablando ahí de las curaciones, ¿cierto? En efecto, en este caso estamos hablando de las curaciones. Aquí Steiner está dando como la introducción, no introducción, ya está dando como algo importante de lo que el ser humano será capaz de lograr hacer en un futuro. Podrá hacer lo mismo que hizo Cristo cuando encarnó hace 2000 años. Podrá curar cosas que ahora parecen difíciles de curar, que siguen estando en una especie de misterio para la medicina actual. Y todo se debe a que, como dice aquí Steiner, a que muchas de las enfermedades no proceden del mundo físico, sino que proceden del mundo astral y del mundo etérico. Y actualmente el ser humano no posee la suficiente fuerza de voluntad para ejercer dominio sobre el cuerpo astral y el etérico. En un futuro lo podrá hacer como Cristo lo hizo hace 2000 años. Podrá influenciar, de acuerdo a su fuerza de voluntad, curar su cuerpo astral, el cuerpo etérico y el de otras personas. Y eso será porque la configuración del ser humano en un futuro será óptima para eso. Bueno, va a seguir leyendo. Si quieres, Santi, leo. Vale, Vladimir, muchas gracias. Con mucho gusto. Estas son las verdades en que se basan los evangelios y que solo pudieron transmitir los que no se apoyaban en documentos exteriores, sino en el testimonio de los que lo vieron con sus ojos, que fueron ministros del Verbo. Paso a paso, la humanidad alcanzará la comprensión del contenido de los evangelios. Con ello se apropiará las verdades de los documentos religiosos con tal intensidad y con tanta fuerza que esas verdades influirán realmente en todos los principios de la organización humana. Eso, muy bien, Vladimir, gracias. Allí acaba el capítulo. Em, no sé si tengan algún comentario o continuamos con el siguiente capítulo. Bueno, voy a continuar con el siguiente capítulo. Si quieres, yo te ayudo a leer esta parte. Ah, ok, gracias, Vladimir. Okay. Ven, yo leo la primera parte. Con gusto. Capítulo 9. La fuerza del Sinaí. La fuerza del amor. Por la conferencia
Lucas, solo si se considera la evolución de la humanidad en un sentido superior, tal como lo provee la ciencia espiritual. Esto es, si se toman en cuenta los cambios que en el curso de la evolución humana han tenido lugar en toda la organización del ser humano. Si queremos comprender el cambio fundamental que se ha producido con el advenimiento del Cristo, lo que es necesario para la comprensión del Evangelio de Lucas, conviene compararlo con el proceso que en nuestros tiempos visiblemente se realiza, aunque no tan rápidamente, sino más bien paso a paso. Para verlo claramente, debemos deshacernos del juicio que frecuentemente se emite. Se afirma que en la naturaleza o en la evolución no se producen saltos. Quiere decir que no sobrevienen cambios repentinos. Nada más equívoco que esto. En la naturaleza continuamente se producen saltos. Y lo esencial es precisamente que haya cambios repentinos. Obsérvese, por ejemplo, cómo se desenvuelve el germen de una planta cuando nace la hojita cotiledonia. Es un salto muy importante. Otro salto importante se produce cuando la planta va de la formación de las hojas a la flor. Y otro importantísimo se produce en el desarrollo del fruto. Continuamente se producen saltos. Y quien no lo tome en cuenta no podrá comprender la naturaleza. Contemplando la evolución de la humanidad se podrá creer que si ella, en el curso de un siglo, va al paso de tortuga, tuviera que seguir al mismo ritmo en tiempos posteriores. No obstante, puede suceder que en determinada época de la evolución prosiga lentamente. De igual manera que la planta va de la primera a la última hoja antes de pasar por un salto a echar la flor. Así también en la evolución de la humanidad se producen saltos. Y uno de estos saltos importantes ocurrió cuando el Cristo vino a la tierra. Sucedió entonces que en relativamente breve tiempo se transformaron la antigua clarividencia y el dominio espiritual sobre lo físico. Y luego restó muy poca de la fuerza clarividente y de la influencia de lo anímico espiritual en lo físico. Antes de producirse este cambio, fue necesario reunir lo que como herencia de tiempos antiguos había quedado. Y esto formó la base del obrar del Cristo Jesús. Luego pudo acogerse lo nuevo como punto de partida de una lenta y paulatina evolución. Muchas gracias, Vladimir. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. De todas maneras, esto es muy interesante. Creo que en la época de Steiner no se hablaba mucho de... Bueno, no sé, Vladimir, tú ahorita me gustaría que ampliaras más al respecto sobre los saltos que ocurren en la evolución, ¿no? En el proceso de la evolución de las especies. No sé si quieres ampliar algo al respecto, Vladimir. Claro que sí. Gracias. No, es muy interesante. Santi, tú que tienes los números en la cabeza. ¿Estamos hablando de qué año? En lo de Steiner, eso fue hace 100 años. Pero ahorita, bueno, no sé si ahorita, pero creo ¿quién- que este biólogo, creo que Stephen Jay Gould propuso Sí, Estefan, una vez sí, los saltos en la evolución, por ejemplo, en el Cámbrico, creo que hubo una explosión de especies, algo así, no sé si estoy metiendo por donde no sí, es. sí. No, no, está bien. Es que precisamente por eso te quería comentar, ¿no? O sea,
durante mucho tiempo, es que a mí los años, las fechas se me van. O sea, se pensó que la evolución era un proceso, la evolución biológica era un proceso gradual de cambios que se iban acumulando por mutaciones lentamente en el tiempo. Pero como bien tú lo estás diciendo, Santiago, Gould y Eldredge, ellos demostraron que eso no era cierto, que en la evolución se daban, que si bien es cierto que algunas especies se podía mostrar que eran fruto de la evolución lenta y gradual, algunas especies no seguían ese patrón. Dentro de esas, la humana, ¿no? Que los cambios que se dieron en la humana fueron grandes. Entonces, pues precisamente llama mucho la atención lo adelantado de Steiner, ¿no? Supremamente adelantado, profético, como se dice. O sea, es algo que ahora en la ciencia está plenamente, pero plenamente comprobado, que en la evolución biológica se dan saltos. De hecho, a esa teoría se le llama evolución saltatoria. ¿Sí? Y fue propuesta por Gould, Stephen Jay Gould, ¿sí? Una persona que el señor Rafael leía mucho, un gran paleontólogo de Harvard y un gran divulgador de la ciencia, ¿no? Es completamente correcto. O sea, no hay que, se adelantó, mejor dicho, en mucho tiempo Gould a la teoría. Muchas gracias, Vladimir. Muy buena la intervención. Sí, tenía esa como de la duda y quería como corroborarlo. Porque sí, en la época de Steiner no se pensaba ni de cerca que podían haber saltos en las evoluciones. Y creo que también Stephen Jay Gould habla de, por ejemplo, que el murciélago, que para poder ser una especie em, voladora, tuvo que haber habido un salto ahí entre sus antepasados, porque el intermedio debió ser muy difícil. O sea, alas mediocres, sin formar totalmente, habrían sido presas fáciles. Entonces ahí tuvo que haber un pequeño salto también entre el antepasado del murciélago y el murciélago, ¿no? Esta teoría saltatoria se propuso en 1972. Increíble. Casi medio siglo cuando Steiner lo propuso, ¿no? Antes de que saliera como algo para la ciencia, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Qué chévere, qué chévere. Bueno, voy a seguir leyendo. En nuestro tiempo y en otra esfera, también se produce un salto, si bien no tan repentino, pues se realiza dentro de un periodo relativamente largo, pero en forma concebible para quien trate de comprenderlo en nuestra época. Hay personas que ahora, partiendo de este o aquel ámbito espiritual, vienen a escuchar una conferencia de la ciencia espiritual. Por ejemplo, un representante de una comunidad religiosa escucha una disertación antroposófica sobre la naturaleza del cristianismo. Puede ocurrir que él diga, todo lo escuchado está muy bien y en el fondo no contradice lo que nosotros desde el púlpito o la cátedra también decimos. Pero sin embargo, nosotros hablamos de tal manera que todo el mundo puede comprenderlo. En cambio aquí lo que se expone es de tal naturaleza que solo uno que otro puede comprenderlo. Quien hable así, o quien piense que el cristianismo tan solo habría que hablar como él mismo lo concibe o lo predica, no toma en consideración que es obligación de cada uno no juzgar según su criterio personal, sino de acuerdo con los hechos. En una oportunidad tuve que responder a semejante personalidad. ¿Usted cree acaso que predica las verdades cristianas para todos? Sin embargo, lo decisivo en este caso son los hechos, no la creencia. ¿Es que todos frecuentan la iglesia suya? Pienso que los hechos prueban lo contrario. Para los que en su iglesia encuentran lo adecuado, no se presta la ciencia espiritual, sino que ella está para los que buscan algo distinto. Generalmente la gente tiene mucha dificultad para juzgar en concordancia con los hechos y para discernir entre su criterio personal y los hechos. Ahora bien, si no fuere posible contrarrestar la opinión de esa gente de que ella está en lo cierto,
por lo que recusa a todo aquel que tenga una opinión distinta, y si finalmente la vida espiritual no pudiera sostenerse contra tal fuerza contraria, ¿qué sucedería entonces? Resultaría que a cada vez mayor número de personas quedaría cerrado el acceso a la difusión de las verdades de esta o aquella corriente espiritual. Serían cada vez menos los que acudirían a los lugares donde podrían escuchar semejantes cosas espirituales. Y de no existir ninguna corriente científica espiritual, los interesados no podrían satisfacer sus inquietudes espirituales, decaerían en fuerzas por falta de nutrición espiritual. Empero no depende de la voluntad personal el modo de formarse el alimento espiritual, sino del curso de la evolución. Hemos llegado al punto en que el hombre busca la satisfacción de sus inquietudes espirituales, la interpretación de los evangelios, etc. Pero lo que importa no es cómo nosotros queremos dar la alimentación espiritual, sino cómo el alma humana la exija. En el alma humana ahora se ha suscitado el anhelo hacia la ciencia espiritual, y los que intentan enseñar algo distinto encontrarán cada vez menos oyentes. Vivimos en una época en que el alma humana se aviene cada vez menos a tomar el contenido de la Biblia, tal como en el curso de la evolución cultural europea de los últimos 4 o 5 siglos ha sido tomado. O la humanidad coge la ciencia espiritual y por medio de ella una nueva comprensión de la Biblia, o llegará a un punto en que perderá la aptitud de leerla, como ya está sucediendo en el caso de muchos que no conocen la antroposofía. La humanidad perdería la Biblia, la que tendría que desaparecer, con lo cual se perderían inmensos tesoros espirituales, los más importantes valores espirituales de nuestra evolución terrestre. Es preciso comprenderlo. Ha llegado el momento de tal salto en el curso de la evolución. El corazón humano exige la interpretación antroposófica de la Biblia. Si la humanidad la obtiene, la Biblia subsistirá a su beneficio. De otro modo, la Biblia se perderá. Así podemos caracterizar el salto que ahora se está realizando en la evolución de la humanidad. Quien tenga presente estos hechos se mantendrá firme en el cultivo de la corriente espiritual antroposófica como una necesidad para dicha evolución. Bueno, muy bien, no sé si al respecto tengan algún comentario, inquietud. Yo pienso que es ahí uno de los grandes errores de las religiones, como digamos, las religiones en general, pero que de todas. Pero pues uno conoce lo católico y más los protestantes, ¿no? Que adoran, ¿no? Y es de todos los protestantes, ¿no? Y obviamente también la interpretación que hace el pastor de la palabra, ¿no? Pero no hay una motivación a ir más allá, al fondo, como la antroposofía, y desde mi óptica también como los judíos, que siguen la corriente mística judía. O sea, me parece que ellos son muy rigurosos en el estudio, o sea, de hecho, promueven mucho o sea, valoran mucho el hecho de que se estudia a profundidad, ¿no? Y digamos, yo he leído en los últimos tiempos algunos libros de místicos judíos y van al fondo e inclusive no toman la Torá como una cuestión ya establecida, sino que debe ser interpretada, ¿sí? Cosa que me parece interesante, ¿no? Porque valoran mucho esa parte del estudio profundo. Sí, totalmente de acuerdo, Vladimir. Em, y sí, lo que tú dices es cierto. Digamos, los judíos tienen como esa capacidad en que, que en promedio a ellos se les sobresale versus las demás razas de la humanidad, que ellos son muy dedicados, o sea, en lo que se meten tratan de llegar a fondo, para bien o para mal, pero lo hacen de manera muy juiciosa. Y en el caso cuando ellos estudian los textos espirituales, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, lo hacen de una manera muy seria, muy bien, pues de lo poquito que yo he visto.
o leído en YouTube, ¿no? O en algunos artículos. Hay unos que son muy buenos y muy profundos, y en cierto modo yo diría que algunos se han desprendido de ese fanatismo de querer esperar al Cristo en otro ser. Y lo que yo he observado es que algunos ya son mesiánicos, o sea, ya creen en Cristo. Y eso es lo interesante. Sí, estamos de acuerdo, Santiago, estamos de acuerdo. Eso. O sea, hay una corriente que ya acepta, otras no, pero aún los que no lo aceptan son muy serios en ir al fondo, ¿no? Al fondo e inclusive ya algunos dentro de esas corrientes están en contra, pues, de eso de el mesianismo, ¿no? Sí. O sea, que no es apropiado vivir en función de esperar un Mesías, ¿no? Sino que hay que elevar a Dios dentro de cada ser. En efecto, así es. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta o continuamos. Bueno, va a continuar. Con todo lo que ahora sucede es, considerando de un punto de vista más elevado, de relativamente poca envergadura, si lo comparamos con lo acontecido cuando el Cristo Jesús vino a la tierra. En aquel tiempo, el estado de la evolución de la humanidad fue de tal característica que en cierto modo existieron aún los últimos signos de la evolución que ha tenido lugar desde los tiempos más remotos e incluso desde el anterior estado planetario de nuestra Tierra. Fue una evolución que esencialmente abarcaba los cuerpos físico, etéreo y astral del hombre. Ciertamente él ya poseía su yo, pero este yo desempeñaba entonces un papel secundario. Su plena autoconciencia estaba aún eclipsada por las tres envolturas, los cuerpos físico, etéreo y astral, estado que perduró hasta el advenimiento del Cristo Jesús. Supongamos que el Cristo no hubiese venido a la tierra. En tal caso, ¿qué hubiera sucedido? Con la prosecución de la evolución humana, el yo del hombre se hubiera desenvuelto plenamente, pero en la medida en que el yo se hubiera manifestado en su plenitud, todas las anteriores facultades significantes de los cuerpos astral, etéreo y físico, como asimismo la antigua clarividencia y el dominio del alma y del espíritu sobre el cuerpo, se hubieran desvanecido por una necesidad de la evolución. El hombre se hubiera convertido en un yo autoconsciente, pero con el tiempo, éste lo hubiera conducido al egoísmo y a la extinción del amor sobre la tierra. Los hombres hubiesen sido yoes, pero totalmente egoístas. Esto es lo esencial. La humanidad había llegado a la madurez de desenvolver su yoidad, pero con ello había dejado los tiempos de la antigua influencia de su ser, en su ser. En la antigua cultura hebrea, la ley del Sinaí ejercer, pudo ejercer su influencia porque el yo aún no se había independizado, de modo que la influencia se ejercía en el cuerpo astral como principio más elevado al que se daba la orientación para el correcto actuar. La ley del Sinaí fue, en tal sentido, una especie de preanuncio, pero un último preanuncio dentro del periodo previo a la total emancipación del yo. Dar a este yo su contenido, impulsarlo a un desarrollo para hacer fluir la fuerza del amor desde el propio yo, esto ha sido lo que el Cristo realizó sobre la tierra. Sin la venida del Cristo, el yo se hubiera convertido en un recipiente vacío. En cambio, con el advenimiento del Cristo tenemos el yo como un receptáculo que más y más se llena de amor. Por esto, a los que le rodeaban, el Cristo pudo decir: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís que vendrá la lluvia, y cuando sopla el viento del sur, decís que habrá calor. Sabéis juzgar el tiempo según los indicios exteriores, mas no reconocéis los signos de la época, pues si supierais juzgarlos, podríais saber que Dios debe penetrar en el yo,
y no diráis, podemos vivir con lo que se conserva de los tiempos pasados. Lo que se origina en los tiempos pasados es lo que os dan los escribas y los fariseos con la intención de conservar lo anticuado, y para que no se agregue nada a lo que los hombres recibieron en el pasado. Pero esto es un fermento que ya no surtirá ningún efecto que pudiese favorecer a la evolución de la humanidad. Quien diga, yo quiero quedarme con lo que nos ha dado Moisés y los profetas, no comprende los signos de la época, no se da cuenta de la transición por que pasa la humanidad. Con palabras significativas, el Cristo dijo a los que le rodeaban que tornarse hombre crístico no depende del afecto de cada uno, sino de la necesidad de proseguir la evolución de la humanidad. Con lo relativo a los signos de la época, el Cristo quiso hacer comprender que ya no basta el fermento en manos de los escribas y fariseos que tratan de conservar lo antiguo, y que solo niega este hecho quien juzgue según su afecto y no de acuerdo con las necesidades del tiempo. Solo podrían creer que ese fermento sea útil quienes no sepan juzgar según la necesidad del tiempo, y en vez de hacerlo de acuerdo con sus inclinaciones personales. Por esta razón el Cristo caracterizó de hipocresía, o más bien de contrario a la verdad, lo que decían los escribas y los fariseos. Para comprender la fuerza del sentimiento de las palabras del Cristo, podemos compararla con lo que en nuestros tiempos sucede. ¿No existe acaso ahora algo parecido a los escribas? Ciertamente existe. Son los que rehúyen la profunda interpretación de los evangelios, los que se contentan con la explicación sin tomar en cuenta los conocimientos con que la ciencia espiritual profundiza el estudio de las escrituras. Solo por medio de la ciencia espiritual será posible obtener la verdad acerca del contenido de los evangelios. Así se explica lo desconsolador y la frialdad de la actual investigación, comparándola con la efectiva búsqueda de la verdad. Y hay algo más. Aparte de los escribas y fariseos, tenemos ahora una tercera categoría de personas, y estas son los representantes de la ciencia natural. De modo que podemos hablar de tres categorías de hombres que excluyen todo cuanto puedan conducir a lo espiritual, a las facultades que pueden adquirirse para investigar los fundamentos espirituales de los fenómenos naturales. Pero son ellos quienes ocupan las cátedras y quienes dominan en cuanto a la explicación de los fenómenos naturales, denegando el criterio espiritual. Son ellos quienes entorpecen el progreso de la evolución de la humanidad, puesto que este progreso se detiene donde se deja de reconocer los signos de la época. En nuestros tiempos, para actuar en sentido de la imitación de Jesucristo, se requiere la valentía de enfrentarse a todos aquellos que, al oponerse a la interpretación antroposófica de las escrituras y de los fenómenos naturales, entorpecen el progreso de la humanidad. Enfrentándose a los que solo reconocían a Moisés y a los profetas, el Cristo nos ha dado el ejemplo. Las palabras del Cristo, según el Evangelio de Lucas, tendrían que llegar al corazón de los que entorpecen el progreso de la evolución. Bueno, no sé si ahí tienen alguna pregunta, inquietud, comentario. Está todo claro. Continuamos con la lectura. No les dé pena participar. Creo que en algunas partes de lo que acabas de leer está lo que hemos planteado, ¿no? O sea, creo que ahí en algunos párrafos se plantea eso, ¿no? O sea, lo que ha pasado con la religión es que ha vuelto a la gente perezosa. O sea, lea la Biblia, pero el padre es el que la interpreta, ¿sí? O el pastor, y no más. El resto no. Yo creo que si se investiga, si se preguntara qué tanto y yo creo que hasta más los católicos van más, qué tanto los católicos van más allá de lo general de los evangelios, yo creo que la cosa sería bastante grave. O sea, sería muy poco el estudio.
Sí, de acuerdo, Vladimir. Es una época difícil para la humanidad. Poquitos son los que quieren estudiar las escrituras con su propia interpretación, con su propio discernimiento, ¿no? A veces por comodidad o pereza simplemente se contentan con lo que le explique el pastor, con lo que le dice el sacerdote, y a veces les da pena incluso preguntar si piensan diferente o si opinan diferente. Esa pereza mental, digamos, esa facilidad del raciocinio, eso tiene un nombre, esa facilidad cognitiva hace que el ser humano relaje su yo, su fuerza de voluntad y no se esfuerce en entender mejor las cosas, de, de agrandar sus conocimientos, de acercarse más a la verdad de las cosas. Y no sé qué va a pasar, o sea, según Steiner, es esta la época donde se debe estudiar y aprender la ciencia espiritual. Hay oposición, sí la hay, y de dos bandos, los religiosos fanáticos y los de las ciencias naturales o academia con su ateísmo fanático. Ese es el problema que se enfrenta ahorita la ciencia espiritual, la antroposofía. Bueno, muy bien, no sé si tenga algún otro comentario, inquietud o continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Sigo. Una de las más hermosas y profundas parábolas en dicho evangelio es la que comúnmente es llamada la del mayordomo infiel. Esta parte es muy importante. Capítulo 16. Allí se relata que un hombre rico tenía un mayordomo acusado de disipar los bienes de aquel, por lo que resolvió despedirle. Consternado de ello, el mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré para que mi señor no me quite el puesto? Cavar no puedo. Mendigar me daría vergüenza. Y se le ocurrió una escapatoria diciéndose: Hasta ahora siempre he salvaguardado los intereses de mi señor, sin cuidar los intereses de los deudores. Tengo que hacer algo para que ellos me acepten en sus casas, a fin de no quedarme arruinado. Al primer deudor preguntó: ¿Cuánto debes a mi señor? Y le rebajó la mitad de la deuda. Otro tanto hizo con cada uno de los demás. Así trató de ganar la simpatía de los deudores para que en caso de ser despedido, estos le hicieran empleo y no tuviera que morir de hambre. El Evangelio continúa diciendo, de lo que muchos lectores podrían quedar sorprendidos. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente. Entre los que hoy en día explican los evangelios, hubo quienes se preguntaron ¿a cuál Señor se refiere esto? A pesar de que se dice claramente que Jesús mismo elogió al mayordomo por su sagacidad. El texto continúa, porque los hijos de este mundo son, en su generación, más sagaces que los hijos de la luz. Así figura en la Biblia desde hace siglos. Nadie se habría preguntado qué es lo que quiere decirse con esto. Los hijos de este mundo, en su generación, son más sagaces que los hijos de la luz. En todas las traducciones de la Biblia figura en su generación. Si alguien, con solo cierto grado de conocimiento del griego, hiciera la traducción, tendría que llegar al sentido correcto. Porque los hijos de este mundo, de su manera, son más sagaces que los hijos de la luz. De su manera quiere decir, según su modo de comprenderlo, son más sagaces. Esto es el sentido de las palabras del Cristo. Los que desde hace siglos tradujeron este pasaje confundieron el término de su manera con otro que en el idioma griego suena parecido, o sea, la palabra generación, parecido a género, puesto que
según las circunstancias, se empleaba tal palabra en lugar del otro término. Parece increíble, sin embargo, es así que buenos traductores, como por ejemplo Weizsäcker, siempre de nuevo cometieron el citado error. Parecía que tales personas se olvidasen de sus más primitivos conocimientos adquiridos en el colegio cuando se empeñaban en escudriñar la correcta conformación de los documentos bíblicos. Es tarea primordial de la ciencia espiritual antroposófica procurar que el mundo reciba los documentos bíblicos en su forma correcta, pues en la forma actual es como si no la tuviera, y nadie tiene la posibilidad de representarse su verdadero contenido. Voy a explicarlo más exactamente. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta parábola del mayordomo infiel? Este hombre pensó, si me echan de mi puesto tendré que ganar la simpatía de los demás, pues comprendió que no se puede servir a dos señores. Debéis comprender, les dijo el Cristo a los circundantes, que vosotros tampoco podéis servir a dos señores, a saber, al que como Dios ahora de vivir en vuestro corazón, y a ese otro al que se refería a los escribas con su interpretación de los libros de los profetas. No podéis servir al Dios que como principio del Cristo deberá vivir en vuestras almas, el cual hará progresar la evolución de la humanidad, y al mismo tiempo al Dios que entorpecería esta evolución. Es una verdad que todo lo bueno y justo de los tiempos acabados se convierte en obstáculo para la futura evolución. En cierto modo, la evolución se basa en que lo adecuado para determinada época se convierte en escollo si se lo traslada a un tiempo posterior. A las potencias que dirigen los obstáculos se los llama entonces, con un término técnico, el mamón. No podéis servir al Dios que da el progreso y al mismo tiempo a Mamón, que es el Dios de los obstáculos. Mirad al mayordomo que como hijo de este mundo comprendió que ni con el Mamón común se puede servir a dos señores. Así también debéis comprender que para convertiros en hijos de la luz no podáis servir a dos señores. En esos tiempos también hemos de comprender que no es posible conciliar la corriente del dios Mamón, representada por los escribas de nuestra época y los ilustres de la ciencia natural, con la ciencia que hoy tiene que dar a la humanidad el alimento adecuado. En esto reside el concepto del verdadero cristianismo. Con otras palabras, así hemos de traducir lo que Cristo Jesús quiso decir mediante la parábola de que no se puede servir a dos señores. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan alguna pregunta, comentario al respecto de la explicación de esta parábola según Steiner, o continuamos con el texto. Santi, lo que pasa es que uno ahí se confunde cuando dice que alaba el comportamiento. Es decir, una cosa es reconocer de que en ese mundo tiene que moverse así y otra cosa es alabar. Ahí es donde yo me confundo. Sí, es buena pregunta. Y eso es lo más difícil de la interpretación de esa parábola, porque claramente, digamos, Cristo dice o admira, digámoslo así, la forma de entender de ese mayordomo, ¿no? Y esa es la clave. No sé si alguien se arriesga a dar la interpretación de esa parábola con nuestras palabras. Si nadie se atreve, pues yo la podría explicar, pero me gustaría que alguno de ustedes la entendiera. Mira que yo como que la asocio, hay un capítulo en, en, en el Antiguo Testamento, pero no me acuerdo cuál, bueno, había no me acuerdo los nombres, pues yo creo que Santi ahí pues me ubica más adelante, pero es como que había un sacerdote, creo que de la tribu de Levi, y entonces dice que le prendieron fuego le estaban prendiendo, pues le estaban haciendo un sacrificio pues en honor a Yahvé, pero los hijos del sacerdote prendieron fuego, que también pues creo que era a Moloch o no recuerdo pues cuál era el dios, el otro dios pues de esa tribu.
Entonces que pues a Yahvé no le gustó que lo hubieran prendido fuego y lo fulminó, pues como que los quemó con un rayo, no recuerdo bien pues cómo fue. Pues yo lo asocio es como con eso, como que lo que se avala es como que la decisión, como que uno decide pues como que si le sirve a Dios o al diablo, pero no se hace pues como un juicio de valor sobre si está bien o está mal lo que el tipo hizo, lo que el mayordomo hizo, porque pues claramente sí, yo creería que sí tiene su connotación mala, ¿no? Sino que es como yo me decido, pues yo no estoy un día pues como orándole a Dios y al otro día orando pues como de otra forma, no sé. Sí, 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 esa es como la idea general es esa. Sin embargo, habría que, digámoslo así, actualizarla a nuestra época. No sé si alguien se atreva a dar una versión actualizada a nuestra época. Catherine, Pues yo no sé, pero se me olvidó lo que iba a decir. Vale, no te dé pena, no te dé pena. No, es que ahí es como que no se puede servir a, a dos amos y pues no sé si se refiere como al dinero o al diablo, pues. Y uno, pues lo que decía Alejandro, como que decidirse. Y pues si estamos en este mundo material, pues uno tiene que trabajar con lo que tiene acá, que serían cosas materiales, pero pues también es lo que dice Malena, porque alabar a esa decisión que sería como no tan buena, no sería muy chévere, ¿no? Entonces sería como si trabajar con lo que tenemos acá, con cosas materiales, pero sin perder el norte, pues, que sería lo espiritual, algo así, creería yo. Vale, muy bien. Sí, la idea general es esa. Sin embargo, creo que están dudando en algunas cosas. Porque Cristo mira directamente... que, Sí, dime. pues, no sé, digamos un ejemplo como, yo no sé si hay la embargo, pues, pero como muy extremo en esta época es, digo, por ejemplo, Pablo Escobar, el tipo pues como que se enfocó en su maldad y eligió y le fue bien. Obviamente mal, pues porque murió y se murió en su ley. Pues de una manera pues como trágica y causó, pero tuvo éxito pues como malhechor. El tipo sabía que era malo y hizo sus cosas malas y se enfocó pues y hizo todo lo posible pues por, por triunfar dentro de sus cosas malas. Eh, versus un santo, pues un hombre santo pues que puede ser de esta época también, ¿no? El hombre que digamos, hace obras pues como de santidad y de caridad, pues en eso de que hay sabe que va a tener una vida pues adversa, llena de enfermedades, de enemigos y de tentaciones, pero está en su santidad y uno sabe pues que no se va a pasar pues como al lado oscuro de la fuerza, pues esos son entonces ahí lo que se rescata, creo yo, insisto, pues como el poder de decisión, eh, versus alguien pues que tenga una vida pues como que peca y luego empata y luego se justifica y luego entonces al final pues como que no hizo nada, creo yo. No sé. Sí, está bien. La idea general creo que la han agarrado bien. Pero si no lo actualizan al tiempo presente, de pronto se pueden confundir un poquito. Eh,
No sé qué hacer. Le damos un poquito más, a ver si Steiner aclara más. Si no, yo se las explico, ¿vale? Vale, Santi. Ok. La ciencia espiritual ha de dar vida a todo de que ella se ocupa y el Evangelio tiene que ser algo que se convierte en nuestras facultades espirituales. No basta con que hablemos mucho de que en los tiempos del Cristo Jesús hubo que repudiar a los escribas y fariseos. Antes bien, hemos de enterarnos cómo cobra vida y en qué consiste ahora lo que el Cristo, para su época, denominó el Dios Mamón. En esto consiste la viviente comprensión, y esto es a la vez lo que el Evangelio de Lucas es de singular importancia. Con la mencionada parábola, lo que no figura sino en el Evangelio de Lucas, se vincula uno de los más importantes conceptos de los Evangelios. Para elucidarlo, hemos de referirnos una vez más, pero en sentido algo distinto, a la relación del Buda y su aporte a la evolución de la humanidad con el advenimiento del Cristo Jesús. Hemos dicho que el Buda ha dado a la humanidad la magna doctrina de la piedad y del amor. Este es uno de los casos en que lo expuesto por el ocultismo debe entenderse con toda exactitud, pues alguien podría objetar. Una vez nos has dicho que el Cristo habría traído el amor a la tierra, y en otra oportunidad se nos dice que el Buda ha traído la doctrina del amor. ¿No es lo mismo en ambos casos? Por el contrario, hay una gran diferencia. Pues una vez digo que el Buda ha traído a la tierra la doctrina del amor. En otra oportunidad, en cambio, se afirma que el Cristo haya traído a la tierra el amor como fuerza viviente. Cuando se trata de lo más profundo que atañe a la humanidad, hay que fijarse con exactitud para que nadie nos diga, se nos habla de dos entidades que nos habrían traído el amor. Y así se trata de satisfacer a todos. Sin embargo, estas importantes verdades se presentan bajo su verdadera luz, si logramos comprenderlas realmente. Sabemos que el contenido de la gran doctrina de la piedad y del amor, como el Buda la dio, encuentra su expresión en el sendero de 8 etapas y nos preguntamos, ¿a qué meta nos conduce este sendero? Dicho de otro modo, ¿a qué grado evolutivo llega el hombre que de lo hondo de su alma considera el sendero de 8 etapas como el ideal de su vida, diciéndose, ¿cómo llego al desarrollo más perfecto? ¿Cómo purifico mi yo de la manera más perfecta? ¿Y qué debo hacer para que mi yo actúe en el mundo de la manera más perfecta? La respuesta será, si observo todo lo que dicho sendero exige, mi yo alcanzará la máxima perfección, pues todo tiende a la purificación y al ennoblecimiento del yo. Todo consiste en mi trabajo de mi yo para alcanzar su perfeccionamiento. Por consiguiente, si la humanidad desarrolla todo lo que el Buda hizo rodar como la rueda de la ley, así es el término técnico, llegaría a saber lo que es el yo más perfecto. En sus pensamientos y como sabiduría la humanidad llegaría a tener los yoes más perfectos. Con otras palabras, Buda dio a la humanidad la sabiduría del amor y de la piedad, y si hacemos de nuestro cuerpo astral un producto del sendero de 8 etapas, sabremos en qué consiste las leyes de la doctrina de este sendero. Pero existe una diferencia entre la sabiduría, el pensamiento, y la activa fuerza viviente. Son dos cosas distintas. Saber cómo el yo debe ser, por un lado, y por el otro la fuerza viviente que fluye en el yo y del yo hacia el mundo, tal como la fuerza que emanaba del Cristo actúa sobre los cuerpos astral, etéreo y físico de las personas en torno suyo. Lo que el Cristo dio al mundo fue ante todo fuerza viviente, no una doctrina. El mismo se ha dado al mundo, ha descendido a la tierra para fluir no solamente en el cuerpo astral, sino en el yo del hombre, para que este yo tuviera la fuerza de irradiar la sustancia esencial del amor, el viviente contenido del amor, no solamente la sabiduría del amor. Bueno, muy bien, no sé si tengan ahí alguna pregunta, comentario. No les dé pena preguntar.
Bueno, yo creo que fue muy profundo lo leído. Yo creo que podemos ya dejar ahí, ya son las 9:30. No, señor. Exigimos una explicación. ¿En serio? ¿Todavía se acuerdan de Me eso? uno, me uno a esa. Sí, la verdad no. Ok, ok, ok. Vale, quería Es pasar. decir, Sí, es dime. algo más de, es decir, una cosa es mencionar, por decir algo, el amor, otra cosa es ser el testigo viviente del amor, algo así. Correcto, sí, digamos, es como decir, creo que hay una canción, no me acuerdo de quién, que más o menos decía que, que el camino está, pero hay que recorrerlo, hay que andarlo, ¿no? Una cosa es conocer el camino y otra cosa es caminarlo, andarlo. Entonces una cosa es la sabiduría, que es la doctrina, y la otra cosa es la fuerza del amor, que es ya ejercer el amor como fuerza activa. Esa es como la principal y fundamental diferencia entre lo que dio Buda y lo que Cristo dio a la humanidad. ¿Ya están contentos con la explicación o no? Sí, pero yo todavía no ubico es cómo cómo lo relaciono con lo de servir a dos. Dos, dos señores. Sí, a los dos señores, sí. Antes que estaba leyendo. Sí. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más tiene la misma duda? Sí, Sí. Sí, 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 claro que sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces, a ver, la idea es un poquito, bueno, cuando uno ya conoce como la respuesta es sencilla, de pronto para explicarlo tengo que ver cómo lo hago. Cuando Cristo alaba al mayordomo infiel, lo está alabando no tanto por el hecho de que haya hecho trampa, sino por el hecho que tuvo la comprensión de algo muy importante. Esa comprensión que actualmente, digamos, uno puede eh, discernirla en muchos grupos de personas en esta actual civilización, es, por ejemplo, la comprensión que tienen sobre Cristo. Esa comprensión poquitas personas la tienen, de verdad. Hay un conocimiento muy generalizado, pero no una comprensión de lo que es Cristo. Entonces, asimismo, esta comprensión que el mayordomo en la parábola tiene sobre la evolución de la humanidad, haciendo como la analogía de la parábola, esa comprensión que él tiene es lo que Cristo alaba. ¿Y cuál es esa comprensión? La comprensión que el mayordomo tuvo fue que sabía que no podía servir a dos señores. Venían tiempos que para él iban a ser nuevos, porque él sabía que lo iban a echar, ¿no? Así empieza la parábola. Sabía que lo iban a echar. ¿Sí se acuerdan? Ese tiempo nuevo que él tenía que enfrentar, sabía que tenía que dejar atrás lo que él antes servía, o creía, o obedecía, lo que quiera uno poner allí. Las cosas antiguas eran buenas en su tiempo. Vendrán unas nuevas, vendrán ahora otro cambio, unas cosas nuevas, diferentes a las antiguas, y el mayordomo tuvo la gran, digamos, comprensión o discernimiento de que solo podía servir a uno de los dos, no al nuevo, no al antiguo señor, porque sabía que lo iba a echar, ya no era el tiempo de él, sino que tenía que servir tenía que estar, digamos, presto a un nuevo señor, a un nuevo sistema de cosas. Y eso, para la época de Cristo, significaba los escribas y los fariseos que querían preservar la ley de Moisés, lo que se enseñaba en el antiguo pueblo hebreo. Cristo venía a dar una nueva ley, una nueva enseñanza, digámoslo así, una especie de nueva religión, aunque él no fundó ninguna religión, pero una nueva forma de ver las cosas. Eso que los fariseos y los escribas querían preservar ya era dañino para la época de Cristo.
Venían nuevas épocas, nuevas comprensiones del sistema de las cosas. El mayordomo pues sabía que había que servir a un nuevo amo y no al antiguo. Eso es lo que alaba a Cristo. Esta generación era más sagaz porque sabía que tenía que servir a un nuevo amo. Y el antiguo modo de vivir, el antiguo dueño o sistema de las cosas ya era pasado. Si bien le sirvió en su tiempo, ahora ya no. En la época de nosotros, ya 2000 años después, hay que ver qué es eso que hay que dejar atrás, que en su tiempo fue bueno y ahora ya no. Y esa es la comprensión. Y no se puede servir a ambos, sino a uno solo. Pero eso después se los explico en la siguiente reunión. ¿Vale? Santi, Dime. da- no, una cosita ahí cortica. Es que hay un pasaje en la Biblia, yo voy a buscar ahorita porque eso me lo dio un padre. Entonces dice más o menos, pues según entendí lo que vos me estás diciendo, es como que cuando el hombre cambia, cuando hay un cambio pues como en el hombre y se arrepiente pues como sus pecados, bueno, ese nuevo hombre no puede volver a ser como, como, como el hombre que era antes del cambio. Eh, pues no sé si se asocia, pero me parece como interesante. Voy a buscar el pasaje a ver si se puede pues como leer así también. Sí, sí, en parte se asocia. En parte se asocia. Tiene que ver, pero creo que es más grande lo que el Evangelio de Lucas con la interpretación de Steiner se debe entender. Pero sí tiene que ver, Alejo, sí. Muy bien por esa... No, dale, dale. Santi, Dime. ay, con todo el perdón a Cristo, no había otra forma de colocar esa parábola. Es que cuando hay una connotación ética de un mal manejo, porque pues, se nota el mal manejo de no fue honesto, transparente, no fue leal, lo que sea, y se está dando un significado más de me tengo que adaptar a nuevas formas o tengo que entender que nada más un solo dueño, es decir, para mí sigue siendo como una contradicción o una incoherencia, es cogiendo una parábola que es claramente con la parte ética del comportamiento y tratando de dar un significado que para mí no hay, pues no es coherente para mí. Decir de que ya hay que trabajar con unas nuevas concepciones o que ya pues, tenemos que dejar atrás lo viejo, no va con lo de la ética del trabajador para mí. No, no, yo entiendo tu punto de vista, pero digamos de nuevo, habría que revisar qué es lo que alaba a Cristo. Cuando ya sepamos qué es lo que alaba a Cristo, se puede entender la parábola. Cristo está alabando algo muy puntual del mayordomo. La sagacidad, ¿no? Pero sagacidad, ¿por qué? ¿Qué fue lo que el mayordomo fue sagaz? ¿De qué se dio cuenta el mayordomo? Que para poder Que, vivir, ¿no? que se liberó también de su, o sea, uno también yo creo que se puede ver por el hecho de que rompe con su anterior patrón, y uno pudiera verlo también de que lo que él garantiza es que, bueno, por lo menos uno pudiera pensar, sí, sin desconocer los juicios que se están haciendo. Hay veces ocurre que, digamos que en una situación en la cual, por ejemplo, hay que cuidar la familia, por decir algo. Imaginemos que ese mayordomo tenía hijos, tenía mujer, entonces, si se hubiera quedado quieto, ¿sí? Él no pues hubiera podido dejar en una situación crítica a su familia. Y bueno, yo lo que estoy viendo es que él rompe ante esa situación con el antiguo patrón, ¿no? ¿Sí? Y, y, y está protegiendo
a sí mismo y a su familia. Obviamente, pues ustedes están en... Esa es la situación. También tiene mucho que ver con, no sé si se puede relacionar con lo que dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los que están en el camino espiritual, ¿no? No sé. Sí, ese es, sí, correcto, Vladimir. Por eso es difícil la parábola, ¿no? Cristo dice inmediatamente después, Él explica la parábola. Él dice que no se puede servir a dos señores. Él dice, no se puede servir al Dios de nosotros, al Dios Padre, ni al mismo tiempo al Dios Mamón o al Dios de las distracciones. La mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas que siguen una religión o se creen espirituales, no han entendido eso. Deben estar totalmente entregados a Dios y no a las riquezas. Son dos señores diferentes. Muchos piensan que ir a una religión y sembrar y ser buenos es porque les vaya bien en la vida materialmente. No se debe pensar así. El éxito espiritual no tiene nada que ver con el éxito material. Que a uno le vaya bien porque sea buen trabajador, sea buena persona, listo, bien, merecido, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No se puede servir a dos señores. No se puede esperar ser espiritual para ganar, para tener plata. No tiene sentido eso. Esa es la distracción que actualmente sucede en muchas personas que siguen caminos espirituales o creen seguir algo espiritual. El mayordomo fue astuto y lo alabó Cristo porque se dio cuenta que no podía servir a ambos. Tenía que estar o con uno o con el otro, no los dos al mismo tiempo. Esa es la explicación, ¿vale? No, es decir, la explicación yo la entiendo y de verdad que fue muy bueno esa parte, ¿no? De que uno no puede seguir sirviéndole a dos señores. Lo que yo no me da coherencia es que haya cogido un comportamiento que no es ético para demostrar eso. Uno puede decir, no, es que por estar distraído, qué sé yo, o se cayó, o se golpeó, alguna otra cosa como más acorde al mensaje. Pero al meterle el comportamiento que no es ético, ahí para mí se confunden las cosas. Bueno, yo no entiendo tu punto de vista, man. Te lo entiendo de verdad. Pero eso que te voy a decir no lo vayas a tomar a mal. Lo que estás sugiriendo, Intentaré. sí, lo que estás sugiriendo es que nosotros debemos corregir a Cristo porque se equivocó en elegir la palabra y sus explicaciones. Sí, por eso decía que con el perdón de Cristo, es decir, haber tomado una acción en esta época con falta de... A uno lo confunde porque sinceramente cuando uno lo lee así de primerazo uno dice, pero ¿cómo así que están lavando la acción? Así sea que el trasfondo es no trabajar con dos señores al mismo tiempo, lo que se da en la parábola es el comportamiento antiético del sirviente. Entonces ahí es donde lo confunde a uno. Sí, pues digo, me perdonará Cristo, no sé, pero esa es como mi apreciación. No, no, no. Vale, o sea, yo no te voy a juzgar tu apreciación porque es en cierto modo correcto digamos que se piense así. Pero si está pensando así es porque la explicación que el Cristo da es la que no se está entendiendo. Cristo lo explica inmediatamente, no Steiner, sino Cristo. Pero como desde hace 2000 años, desde que están los evangelios escritos, no se han comprendido bien esa parábola que Cristo mismo explica, Steiner da la explicación al tiempo actual de él y bajo la luz de la ciencia espiritual. Cristo alaba es la comprensión del mayordomo, es una parábola, no su forma de actuar con respecto a cómo obró con los bienes. Cristo dice claramente que alabó al mayordomo porque era más sagaz a la hora de entender estas cosas. No se podía servir a dos señores. Está alabando ese hecho, no está alabando que fuera ladrón.
Una preguntita, ¿qué era lo que hacía el amo? ¿Cómo se llama? ¿Prestamista o o qué profesión era que tenía que me olvidó, qué pena? Ay, no me acuerdo. Porque si le debían plata, pues yo no sé si tiene, pues estoy como hilando pero, pero bueno, no sé. Sí, la verdad no sé. El caso es que en la parábola, el mismo señor de la parábola también alaba al mayordomo por su forma de actuar. Y luego Cristo explica. La parábola termina en que el señor alaba al mayordomo porque era muy sagaz. Luego, terminada la parábola, Cristo explica la parábola, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo sé que esto da para pensar mucho. A mí me ha costado mucho tiempo entender esta parábola desde la luz que está en dado. Porque si uno es honesto, debe darse cuenta que esa parábola, tal como usted lo han percibido y como Male lo ha dicho, es muy raro que Cristo esté alabando a un ladrón, pues, o a un corrupto. Entonces, bajo la luz de la ciencia espiritual, de la antroposofía, ya se entiende por qué Cristo dice eso lo que dice y por qué lo explica. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos. Una feliz noche. El próximo Ay, martes nos vemos. gracias, Muchas Santi. gracias. Feliz Feliz noche. noche. Buenas Bueno, noches, Santi. muchas gracias. bueno, que estén bien. Chao, chao, Chao. Chao, chao. chao. Descansen. Bueno, Saludos. chao.